Vamos a tocar unos temitas bastante importantes que a veces escuchamos mucho. Creo que ahí estaba el recuento, ¿no? La primera parte. Vamos. Habíamos hablado de las estrategias espirituales. Y una era orar. Hablamos de la oración tan importante. Tan importante es la oración como es alabar y adorar a Dios en todo momento. Es un arma de guerra, alabar y adorar. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos reclamando esa área, porque dice la palabra del Señor que Él habita en medio de ¿qué? De su alabanza. Es decir, que cuando tú la alabas en espíritu y en verdad, la presencia del Señor desciende sobre ese lugar. Y en ese lugar donde estás, ese es territorio santo, como le dijo a Moisés. Lo otro que hablábamos era confesar la palabra de Dios. Es tan importante como nosotros como cristianos siempre tener una palabra algo tiene que tener. Usted tiene que tener un escrito está. Cuando alguien te diga algo, lo que sea, y yo digo, el hombre o la mujer de Dios no debe ser tentado en nada. Yo digo, la palabra del Señor no es para discutir, sino para reprender, disciplinar en autoridad, a fin de que todo siervo de Dios, dice la palabra de Dios, sea instruido. Es decir, que yo no entro en conflictos teológicos con nadie, a no ser que yo sepa que esa persona necesita recibir una palabra de parte de Dios, para cual sea confrontado ese demonio, eso que tiene en él, solamente se puede confrontar a través de la palabra. Entonces, para entrar en eso, quiero entrar entonces, amén. Despertar las estrategias del enemigo. Hablábamos también de eso, gracias. Así que una de las cosas que hace es crear confusión. Andábamos por Génesis, cuando le dijo a Eva, con que no puedes. Entonces, lo primero que él nos hace es confundirnos. Y una de las cosas que no tenemos que tener confusión nunca es en la palabra del Señor. Él promueve la arrogancia. Fui yo el que lo hice, todo lo va a hacer. Le dijo a Eva, porque serán como dioses. Entonces, promover la arrogancia, despertar la ambición. Una de las cosas, porque el diablo era arrogante, el diablo era orgulloso, y por eso él cayó de donde estaba. Porque la ambición de ser como Dios. Y el Señor lo destituyó. Amén. Entonces, ahora sí yo creo que es. Entonces, entramos hoy a la segunda parte. Muy interesante. La segunda parte, entonces, quería hablar de atar y reprender al enemigo. Atar y reprender al enemigo. Algo que siempre usamos mucho. Pero vamos a empezar cuando en Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Es decir, que ella levantaba billetes. Es decir, que era, por decirle, pero fíjate cómo la palabra del Señor nos da ya la revelación que en esta persona había un espíritu de adivinación. No era profético, sino un espíritu de adivinación. Reciban eso, porque ahí cuando tú empiezas a entender qué es la adivinación con lo profético. Cuando alguien te dice algo y viene de Dios, tú tienes que tener discernimiento para entender si viene de Dios. Pero la palabra dice que probar los espíritus si son de Dios. Pero vamos a seguir. Es decir, que dice, adivinando, está siguiendo a Pablo y nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Te acuerdas las estrategias del orgullo, de la ambición? Ahí se empieza a revelar. Eso es una de las cosas bien importantes. Cuando alguien te diga algo, procura que no te salte a ti, primeramente. Si alguien viene y yo puedo decir, uno puede reconocer, porque dice que pues a todos nos gusta que alguien nos diga por la espalda y nos diga, estás haciendo muy bien. Pero una cosa también dice la palabra del Señor, dice que cuando tú termines de hacer todo, simplemente tienes que decir, siervo, simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, lo que yo hago aquí, lo que cada uno hacemos para el Señor, no lo hacemos para nuestra gloria, ni para darnos en el pecho, sino para Él. Entonces, al final, nadie puede reconocerte más de lo que tiene que reconocer lo que viene hacia ti, o el que vive en ti. Entonces, eso es una de las cosas. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Fíjate
lo que este espíritu de adivinación estaba haciendo. Pablo iba caminando, haciendo su trabajo en el Señor. Y ahora este espíritu de adivinación parece que quería ganarse unos kilos de más con Pablo. Pablo que lo conocía. Y de pronto le dice, como si Pablo no supiera que lo que él estaba anunciando. Entonces le dice, y Pablo dice, y anuncia la salvación. Y esto lo hacía muchos días. Es decir, que todos los días se pregonaba, aquí está Pablo, aquí hay un profeta de Dios. Y dice, wow, cualquier persona de afuera dice, bueno, pero qué bien, qué bueno. Ah, tú eres evangelista, cuidadito, no eres evangelista. Lo que ella estaba anunciando no era, aunque parecía, pero fíjate cómo este espíritu de adivinación tiene unas cosas muy similares. Porque, ¿qué dijo? Ella no dijo nada de mentira. No es un hombre de Dios, amén. No venía anunciando la salvación, amén. Es cuando tú haces el checklist y tú dices, wow, no, esa es una profeta de Dios, pero no era. Y dice entonces, y esto lo hacían muchos días, es decir, que andaba pregonando, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Nadie reconoció el espíritu de adivinación que tenía en él, solamente Pablo. Y ella venía pregonando, es como alguien se pone allá afuera y dice, bueno, el Señor viene, el Señor Todopoderoso está en el pastor que está aquí, en hombre hecho en Dios. Ese es, porque ese es un varón de Dios. Cuando vemos de nuevo las estrategias, cuando vemos la estrategia de la arrogancia, el orgullo, vemos todos esos matices en discernir un espíritu de adivinación. Reciba eso. Si hay algo que él salta más de lo que debe de saltar, usted pruebe ese espíritu, si eso viene de Dios. No lo recibe, no le dé un amén a eso todavía. Cuidadito con darle un amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente en Efesios 5:11, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir que, quizás esa persona, Pablo pudiera decir, déjala, esta está loca. No. Cuando es algo que viene del enemigo, usted tiene que reprenderle y decir, eso no es de Dios. Te reprendo. Y tiene que porque a veces uno dice, déjalo. El Señor trabaja con ellos, no, trabaja con ellos. Por eso te dio el espíritu de discernimiento para tú decirle y decirle la palabra que tenías. Muchos de nosotros los cristianos a veces tenemos algo que nos incomoda y sabemos que no es de Dios. Y algo que el Señor nos está diciendo, tú sabes que esto no es. Tenemos que tener la autoridad de decir, tú sabes que ¿cómo te llamas, fulano? ¿Sabes? Quiero enseñarte algo, eso no es de Dios. Eso no se dice así. Ay, pero yo he enseñado toda la vida eso. No, eso no es de Dios. La palabra dice esto. Posiblemente te lo tomas de enemigo, pero tú sabes quién es que está contigo, el amigo. El Señor Todopoderoso. Reciba eso. Porque para uno entender y discernir el espíritu de adivinación, este versículo tiene que te dar la revelación detallada de cómo tú identificar a alguien que está profetizando en contra de lo que Dios te está dando. Y eso se llama espíritu de adivinación. Si no es de Dios, no es profético. La única profecía para usar esa palabra profética viene de Dios. Si no es profético, es adivinación. Vamos aquí, hay una pregunta que no se quiero ir, pero necesito que disciernan esto, lo mastiquen y lo traguen. Porque aquello que no es profético es adivinación. Cuidadito que tú vas a un lugar y dices, el Señor habla aquí acá y dice, bueno, déjame ver cuál de ellos es. ¿Cuál de ellos es? Y que el Señor te dé la revelación para que tú puedas identificar ese, aquel sí, aquel no. Porque el Señor habla de una sola manera. ¿Y por qué? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? ¿Cómo Él pudo identificar esto? Si no entendemos esa estrategia antes. ¿Cómo entonces Pablo pudo saber de que era un adivino? Porque esto que nosotros estamos leyendo, ahora lo leemos nosotros, pero en aquel tiempo no estaba este capítulo. Es decir, que simplemente era la historia. Dice, cuenta una vez que Pablo iba caminando y había una muchacha, esto no lo cuenta, pero Pablo entraba a un pueblo que ni conocía. Y hasta que él ya no le agradó más, se volvió a ella y le dijo, espíritu, sal fuera, con toda autoridad que tiene. Y dice que en ese momento salió. Para todo el mundo de ese pueblo,
Y a todos se le hacía millonario, se hacía un montón de billetes y todo el mundo creía. ¿Quieres saber algo? Si te vas a casar o no te vas a casar, sí. ¿Tú sabes qué? No vayas a ningún lado, vete al adivino. Iban a esa persona a ver qué me dice. Cuidadito con buscar, yo digo, déjame ver qué me dice el Señor a través de alguien. No, primero busca la revelación de Dios, que tiene palabra de Dios. Porque cuando vemos en todo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, ha sido como el Saúl, se le habían perdido los bueyes, en los caballos, las asnas. Y dice, pero hay un profeta de Dios en el pueblo. Vamos allá. Hay un profeta de Dios, no habían 100. Mira, vamos a ir al que está en Chambers. Si ese no te conviene, vamos al que está en Carol Stream. Si no, vamos al otro. A ver, ¿quién te dice algo? Y a veces nosotros los cristianos estamos buscando adivinación y no palabra profética. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de una sola manera. Y uno vuelve a buscar, Señor, déjame confirmar, Señor, esto para mí sí. Y déjame, como otra persona, y esto para mí sí. Y lo que uno quiere es, bueno, quizás. Ya cuando a uno le dan el quizás de algo que realmente es revelador y puede confrontarnos, bueno, si no sé, hay un quizás, tengo esperanza. Cuando Dios simplemente habla sí o no. Dios no cambia de parecer. Es decir, cuando Dios te habla, te dice una cosa, es lo que es. Amén. Es decir, que es interesante notar otra vez la insistencia del enemigo para desgastar, para hacer enojar, para perder la paz de Pablo. Así trabaja el enemigo. Esa es una de las cosas. Como él no tiene mucha paciencia, él conocía a Pablo y dice, déjame sacarlo de sí. Esa era una estrategia del enemigo. Una de las cosas que el enemigo hace es tratarnos de sacarnos de nuestros cabales, de nuestra paciencia. Sobre todo en los momentos que estamos siendo ministrados, momentos que tenemos que estar en la palabra, momentos que tenemos, es el momento que siempre sucede algo, o alguien te llama, es constante. Entonces, algo que interrumpe el fluir espiritual en tu vida. Esa es la estrategia siempre que él usa. Siempre usa la misma. Está bien quemada, yo digo. Siempre, sigue usando lo mismo. Entonces, en esos momentos, ¿sabes? En vez de amargarnos y perder la paz y el gozo, debemos actuar con ferocidad santa. Ferocidad santa no es tener, porque dice, enojáis, pero no pequéis. Es decir, que la ferocidad santa, para no ponerle enojo, para no tener que interpretar, es decir, que la ferocidad santa es decir, yo estoy cansado de lo que tú me estás diciendo y te voy a mandar a callar. No hay pecado en eso. Porque es algo que interrumpe lo que yo estoy haciendo con el Señor. Y aquello que interrumpe, y yo siempre lo digo, yo no respeto religiones. Uno puede decir, yo respeto esa religión. No, yo no respeto ninguna. El único respeto, el único honor se lo lleva el Señor. Entonces yo no puedo decir, no, yo respeto lo que ellos hacen. No, si no es de Dios, no es respeto, porque dice la palabra, el que no está conmigo es contra mí. Entonces, si no está conmigo, si no está con lo que la palabra que es de Dios, entonces todos aquellos de con quién están. Esa palabra está difícil. Es decir, si no está con el Señor, ¿dónde están? Con el diablo. Y entonces, ay, pero pobrecitos si lo están haciendo, dice la palabra del Señor en los últimos tiempos. Dice que muchos vendrán y decir, pero Señor, yo he sacado demonios en tu nombre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apartados de mí, hacedores de la maldad, que jamás los conocéis. Entonces, siempre aquello se me queda, pero si estamos sacando demonios. No, ese era el show de los demonios. No estaban sacando demonios, estaban haciendo entre ellos, para Belcebú. No lo estaban haciendo para sanar a esa persona, sino para glorificarse ellos y coger el crédito de lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, si no es para darle la gloria, es un espíritu de adivinación. Sí va eso, porque eso es bien difícil de entender, pero una de las calificaciones, cuando alguien usted ve profetizando, búsquelo en las escrituras. Tómese un momento a orar, no reciba eso, ore en el espíritu que te revele qué es lo que esa persona está hablando y por qué. Porque si no es para edificación de la iglesia, ¿a quién tú quieres adivinar y por qué? ¿Y quién tú quieres exaltar? ¿Tu nombre o el nombre de Cristo? Porque si vamos de nuevo a ese versículo, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes nos anuncian el camino de la salvación. Es decir, que ese demonio estaba diciendo algo que, entre comillas, es real. Dice, no, si un hombre de Dios, amén. Pero él no tenía que anunciar al Señor. El Señor ya había traído el varón que iba a anunciar. Nadie, él no estaba esperando que nadie lo anunciara. ¿Quién anunció a Cristo? Vamos, proféticamente, Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, porque él era el preámbulo del que iba a venir. Entonces, no había otra persona más, solamente él. Y cuando el Señor se presenta para el bautismo, él reconoce la autoridad que había delante de él. Dice, yo no soy digno de desatar tus sandalias. Entonces reconoce la autoridad. Cuando él entonces ahora hace que ese certifica el bautismo por arrepentimiento, porque es el preámbulo de la salvación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Es decir que ahora él certifica el arrepentimiento, ahora certificándolo ahora con su muerte y resurrección, por primera vez está la Trinidad, deidad, como quiere decir, Hijo, Padre y Espíritu Santo como paloma. La primera vez. Porque lo que reúne el nombre de Jesús en todo su ser es Dios. Por eso es que el Señor se revela y le da esa revelación. Ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y esa paloma identifica el Espíritu Santo sobre él. Lo que hace es que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos y somos salvos, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos abre, nos certifica, y ahora esa es la marca de redención que hay sobre nosotros, que el enemigo dice, ya se salva. El enemigo solamente puede reconocer a los salvos por aquello que ve en él, que es el Señor, no lo ve usted. Él lo que reconoce en todas las cosas es el que está en ti. Por eso él sabe con quién se mete. Amén. Ahora que una pregunta, yo sé que está bueno el tema. Así que existen momentos que en vez de orar a Dios para que haga justicia sobre nuestros adversarios, debemos movernos con la autoridad delegada que tenemos en Cristo y ejecutar nosotros mismos la justicia divina. Esta es la autoridad espiritual delegada que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo. Así que hay momentos de orar, pero hay momentos de arrepender y decir, este demonio no viene aquí. Y es momento de ejercer autoridad. No importa lo que usted crea que se pueda fuerte, más fuerte es que está con nosotros y que está en el mundo. Pero eso es ejercer autoridad ya delegada. Entonces, lo próximo. Así que el Señor Jesús le prometió a la iglesia que le entregaría las llaves del reino. Él dijo, te daré las llaves. Esto debía ocurrir en un futuro inmediato. Es decir, que cuando Él resucitara entre los muertos, cuando el Señor Jesucristo resucitó victorioso, dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces en Apocalipsis 1, 17, 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y todas las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que, ¿qué significan las llaves? ¿Qué significan las llaves? Es decir, que las llaves representan la autoridad restaurada del hombre. Es decir, que hasta desde la caída del hombre hasta la resurrección del Señor, toda autoridad estaba sobre Satanás, sobre nosotros. Había una condenación, es decir, que usted estaba marcado para morir. Entonces, cuando el Señor le dice, pero yo le doy las llaves, es decir, que el Señor Jesucristo le arrebató las llaves a Satanás cuando desarmó a los poderes de las tinieblas. Esto es importante entenderlo, porque si la iglesia entendiera realmente la victoria que hay en el Señor, si realmente entendiera, caminara con más autoridad y con más paz. Pero a veces caminamos con será o no será, ¿no? Si dice que nos dio las llaves. Dice, fue en el infierno donde el Señor Jesucristo recuperó las llaves de autoridad que Satanás le había robado a Adán. La autoridad le fue restaurada a la nueva creación después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Dice en Efesios 4, 8 y 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque mientras revisaba esto, estaba y oraba en el Señor, y decía, Señor, necesito que me des una palabra exactamente para yo poder dar. Mira lo que me dice el Señor. Así que Él llevó ese acto que él hizo en el 8. Él llevó un acta de vida, la cual nos exonera de toda culpa y nos justifica con su sangre frente al altar de Dios. Eso me lo dio el canso. Estaba sentado, Señor, decir, ¿cómo es eso que tú hiciste de cautiva a la cautividad? En otras palabras, cuando Él muere y se resucita, ahora ya hay un acta de exonerarnos de todo pecado, de todo el mundo, porque estábamos toda esa cautividad, estábamos todos para el infierno. Y cuando Él dice, consumado es, entonces ahora Él se presenta ante el Padre y le dice, Señor, aquí tengo un acta de vida para toda la humanidad. Los exonera y nos justifica por la sangre que el Cordero, yo, inmolado en la cruz, ahora redimo a toda tu creación, Señor, de todo pecado. Wow. Está poderoso eso. Si entendiéramos eso, eso me lo dio ahorita mismo, hace como una hora. Me senté y decía, si me escribes. Y esto fue lo que me dio. Él llevó un acta de vida, lo cual nos exonera de toda culpa y nos justifica con su sangre frente al altar de Dios. Por eso Él es el abogado. Por eso Él es el Emmanuel, porque Él fue el que intercedió por nosotros ante el Padre, que ya había una sentencia de muerte, pero cuando Él nos exonera de toda culpabilidad y le dice, este es el acta por lo cual yo morí, para que todos tengan la oportunidad, porque esa sangre derramada del Cordero inmolado, que no tiene mancha, ahora descansa sobre tu altar. Y como descansa sobre tu altar, es decir, consumado es. Esa sangre que se derrama todo el tiempo sobre ese altar es el sacrificio eterno que tú nos diste para que podamos venir ahora. Todas las personas tienen la oportunidad de venir a ti y ser redimidos. Aleluya. Gracias, Señor. Solamente podría venir de ti. Así que dice en el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y mire, Señor, necesito algo fresco, dame. Yo necesito. Porque a veces este versículo se ha interpretado de muchas maneras, pero dice, Señor, yo necesito una visión de esto. Y allí también con eso me enseñas que es así. Dice, hay una diferencia entre morada y hábitat. Es decir, hay una diferencia entre la morada y la habitación. Escuchen esto, dice, que me explicó, la morada de Satanás son las tinieblas, todo lo que está bajo tinieblas, él tiene autoridad. Vamos a separar, olvídese ahora del infierno. Así que todo aquello, él tiene autoridad, hijo mío. Es decir que ahora me dice, Él habita en el mundo buscando a quien devorar y llevarlo cautivo en condenación a su morada, las tinieblas, donde nos acusa y hace sentir culpables. Éramos condenados a muerte. Esto exactamente, yo lo escribí allí sentado en la mesa porque así el Señor me lo dijo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Todo lo que está en tiniebla es su reino. Todo aquello que está en tiniebla. ¿Y qué es lo que él hace? Dice la palabra, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si hay alguien que está bajo condenación, él dice, ven por aquí. Y te empieza a llevar. Y una vez que estás en tiniebla, estás en la oscuridad, él tiene autoridad sobre eso. Entonces, ese es el reino de... A veces creemos que simplemente es el infierno que está, pero en el centro de la tierra. No, todo aquello que está en tiniebla en tu corazón, en todo aquello, ese es el reino de Satanás. No sé, allí, cuando el Señor ahora
el Señor viene y exonera de toda muerte. Entonces ahora lo primero que hace es decir que ya no hay nada en tinieblas, Satanás. ¡Pum! Y hay un estallo de luz sobre toda creación. Entonces todo el mundo quedó así. Un estallo de luz sobre toda creación. Aún el que no entendía lo que veía, un estallo de luz sobre ellos. Porque toda la creación fue derramada y cada uno fue salpicado con la sangre del Cordero. Para que tuvieran en algún momento una oportunidad de salvación. Reciba eso, porque eso el Señor me lo dijo. Que nunca lo había podido ver de esa manera, ese Señor. El reino de las tinieblas no es un lugar simplemente donde es allá. Él te condena todo aquello que está en lo oscuro, cualquier adicción, cualquier cosa, está allí en ese reino, por la cual Él tiene toda autoridad de acusarte. Él es el acusador de los hermanos. Entonces todo aquello está en tiniebla. Entonces Él habita en el mundo buscando a quien devorar. Es decir, que una vez que te lleva cautivo, por eso dice, cautiva la cautividad. Cuando Él llega ante el Padre, Él viene con todos los nombres de todo el mundo. Dice, todos estos son salvos. Todos esos, Jesús sí. Cada nombre de nosotros estaban ahí. Por eso dice que nos predestinó a la salvación. Desde un comienzo, Él quiso que nosotros fuéramos salvos. Entonces, cuando Él expande su reino, Él acerca su reino al mundo, porque el reino de Dios no estaba establecido hasta que no vino Jesús. Jesús establece el reino en la tierra porque todo el mundo era condenado. Entonces cuando Él establece su reino, una vez y por todas dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Porque el reino del Señor establece bajo su iglesia. Entonces ahora toda autoridad, todas las llaves fueron dadas. Es decir que nosotros podemos ir ahora ahí a las tinieblas que antes no había manera de ir. Antes, por más que tú tenías un palomito, un corderito, lo matabas, todavía estabas en condenación. Por eso es que había que hacerlo todos los años. Pero ahora dice, por una sola vez, dice el Señor, una sola vez ya se sacrificó. Es decir, que todo lo que hay en tinieblas, tú tienes la autoridad para ir. Pero lo que está en tinieblas, Él tiene autoridad. Pero tú tienes la autoridad de decirle, diablo, quítate del medio, yo me lo llevo. No, Él se queda aquí porque es adicto. No, no se queda aquí porque Él es un redimido del Señor. Y si Él recibe, tú recibes al Señor como tú sabes. Amén, permiso. Y lo sacaste. Qué tremendo. Cuando entendemos esa autoridad que Dios nos da. De eso se trata las llaves. Entonces, en Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que aquí están las llaves. Él tiene las llaves. Él nos dio toda autoridad. Es decir, que usemos la autoridad que nos fue restaurada y establecemos el reino de los cielos en esta tierra. Hasta aquí podemos entender y oren para que esta palabra se quede. Porque es importante entender estas revelaciones que podemos ahora ampliamente caminar, no importa lo que el diablo no es más grande del que está en ti. Yo no. Por eso eso es importante. Pablo sabía que no era él no necesitaba que él reconociera que era un hombre de Dios. Yo no necesito reconocer que yo soy un hombre de Dios. El Señor lo sabe, me puso. Amén. Yo no necesito que nadie me diga más allá. Yo quiero que Él se vea más en mí que yo. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el que tiene la autoridad. Y cuando yo reconozco esa autoridad, donde quiera que tú vayas, el diablo sabe que hay allí autoridad. Y no se llama Pastor Carmen, se llama Jesús. Entonces, cuando uno va a ese lugar, dice, por eso es que cuando los demonios vieron al Señor, ¿qué fue lo que le dijeron? Ya vienes por nosotros, ¿qué tienes con nosotros, hijo? Ellos reconocen, tienen la autoridad. Ellos sabían quién había autoridad. El Señor no necesitaba reconocer. Hasta más le dijeron, dame un chance, tíranos a los cerdos. El Señor, una de las cosas, el que está con el diablo no tiene chance. El Señor lo llevó a los cerdos porque los cerdos significan lo inmundo. Y de ahí fueron del barranco y se murieron todos. Así que los demonios no tienen chance de redención.
Aquellos que creen que no, los demonios no tienen chance de redención. Hay una película de Noé, en Hollywood, una de las últimas, donde enseña que los demonios empezaron a ayudar a Noé a hacer el arca. Y le ayudaron. Y cuando empezaron a venir a atacar el arca, cuando ya al tiempo de irse, empezaron a ayudar a matar a todos los que venían a atacar a Noé. Y de pronto era como una luz, ¡fum! Y se empezaban a ir hacia el reino. Y cuando todos se dieron cuenta, porque cuando se desarmaron, entonces se veía como unos ángeles retornando al Señor. Y todos seguían ayudando a Job, como diciendo, yo también quiero ganarme la salvación. Yo a Noé quiero seguir ganando. Y cada uno empezó a decir, no, es que ellos no tienen salvación. Por eso se le llama los ángeles caídos. Y ellos cayeron completamente de la gracia de Dios. Por eso la palabra dice, no tener miedo a que mate el cuerpo, sino que mate el alma. Porque una vez que tú no tienes el Espíritu Santo, una vez que eso es irreversible. Es eso que se le llama el pecado contra el Espíritu Santo. Amén, hasta que estamos recibiendo. Así que, entonces, ¿qué significan las puertas? ¿Qué significan las puertas entonces? Dice, cuando vemos en los estudios bíblicos, el gobierno y los negocios de una ciudad eran ejercidos en sus puertas. Así que, por lo tanto, las puertas, mientras proporcionan seguridad a una ciudad amurallada, también se volvieron una referencia al gobierno de una ciudad o de una nación. Así que en el libro de Salomón, en Proverbios 31:23, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Así que una de las cosas que en las puertas, así que poseer las puertas, cuando Dios bendijo a Abraham, hizo una referencia. Esto es una de estas cosas que a veces le pasamos por arriba en la palabra. Pero mira lo que le dice en Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No creo que esa no, se me agregó ahí de puerta. Es decir, que eso está en Génesis 22:17. Pero esa última parte, ¿qué le dice? Yo te bendeciré, te multiplicaré como la arena del mar. Dice, wow, qué lindo, Señor, yo recibo. Pero la última parte, que a veces siempre se nos queda, pero mira lo que le dio a Abraham, le dice, y poseerás las puertas de sus enemigos. El enemigo nunca quiere que no sepas. Porque eso es lo que tú tienes que reclamar cuando decir, tú sabes qué, diablo mentiroso. Tú me quitaste esto, pero la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y el Señor nos dio las llaves. Ahora con toda autoridad, tú suelta a mi hijo, tú suelta esto. Y esto es mío y esto es posesión. Y ahí cuando uno empieza a reclamar aquello que es tuyo por legalidad a través de la redención. Recibas. Porque la redención tiene poder, la sangre del Señor tiene poder. Entonces, cuando yo ejerzo esa autoridad que el Señor me dice, esa acta que Él subió al Señor, le dice, perdonado, redimido, todos aquellos por la sangre. Aquello, todo el que viene a mí, dice no echar fuera, y que tú lo recibes, y que sellas con tu espíritu. Entonces, con esa autoridad, cuando uno empieza a caminar, tú le puedes decir, ¿tú sabías que dice la palabra esto? Por eso, permiso. No te puede decir nada. ¿Por qué? Porque toda autoridad fue dada sobre ti. Cuando ejercemos esa autoridad, aquello que perdimos, todos hemos perdido en algún momento. ¿Cuántas cosas? A veces si uno mira atrás, cuántas cosas hemos perdido, hasta tiempo. Sobre todo el tiempo. Uno dice, que he perdido el tiempo. ¿Cuántas veces no decimos eso? He perdido el tiempo en dinero, en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cuántas veces no nos frustramos así? Yo he perdido tanto tiempo en mi vida. Empezando por mí. ¿Cuántas veces? Pero, ¿realmente hemos perdido tiempo? ¿Realmente hemos perdido tiempo? O quizás es el momento donde tenemos que ahora dejar, escuchen esto porque el enemigo no quiere que entiendas esto, es el momento de dejar esa culpabilidad que está en tiniebla en el pasado, que todavía
tú acarreas desde hace muchos años. Eres cristiano, está todo bien, wow, estás muy fuerte, pero todavía hay algo que viene desde lejos. No lo has querido dejar. Sigues acarreando esa culpabilidad del tiempo. Ya he pasado mucho tiempo, ya soy más viejo y no he podido hacer nada. Ahora tengo que comenzar de nuevo. Entonces, imagínate, Abraham, ¿cuándo fue llamado? Ya él estaba en social. Ya estaba en social security, Medicaid y estaba. Nada. De hecho, ni ellos podían ya tener hijos. Ahí dice la Biblia. Y el Señor le dice, imagínate un hombre ya de edad avanzada, 80 años de edad, va a tener un hijo de edad el año que viene. ¿Cómo? Porque no tengo esto, no tengo... En aquellos tiempos no había pasillos. Y ahí estaba. Entonces, ahí estaba. Pero él le creyó. ¿Y qué fue? ¿Cómo hizo Sara? Sara se rió, dice. Y el Señor tuvo que reclamar esa... Sarita, te vi, así le digo, te vi que te reíste. Sí. Y al año, ahí estaba. Que no pierdas el tiempo, ahí estaba Sara reclamando. Pero estamos muy viejos, ¿sabes? Yo te veo mal, yo te veo arrugado, yo creo que tú te vas cuando antes y no tenemos hijos. Y alguien tiene que crear. El tanto fue el desespero que, ven acá, y con mi marido. Tranquilo, yo te cierro, lo cuido, yo no he visto nada. Uno se desespera por el tiempo de Dios, cuando Dios tiene su propio tiempo. Uno cree que ya he perdido mucho tiempo. No es en el tiempo de Dios. Cuando entendemos que es en el tiempo de Dios, entonces Dios dice, ¿tú sabes qué? Yo soy la vida, el camino y la vida. Es decir, que Él no se murió de 80, 90 ni 100. El tipo siguió, tuvo hasta más hijos. Hasta más hijos. Y a mí siempre algo me llama la atención. Si eran tan viejos, ¿cómo fue que el faraón se fijó en Sara? ¿Sabes por qué? Porque él hizo algo en ellos que tenemos que entender. Él los rejuveneció. Abraham y Sara parecían de 20 años. No parecían. Porque cuando vio a Sarita, el faraón, que puede haber tenido miles de mujeres, dice, wow, ¿puedo tenerla? Dice, sí, llévate. Ella es media mano a mí. Ahí Abraham. Pero el Señor los rejuveneció a ellos. Entonces, Dios, ¿tú sabes qué? Te añade tiempo. Cuando uno dice, pero cuando uno le dice a Dios, ¿sabes qué? No, este tiempo fue para que Dios me enseñara la gloria de Él. Y de ahora en adelante, Él tiene mi vida. Y Él es el dador de la vida. Y Él añadirá y quitará. Y a Él sea la gloria. Y cuando uno le corta eso, le dice, yo te tenía amarrado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo de esa condenación. Lo que no pudiste hacer en mi pasado, ahora no lo puedo hacer ahora. Esa es una de las cosas que a veces uno tiene que cortar. Porque eso nos ata a un pasado. ¿Me sigues? Así que poseer las puertas del enemigo significa tomar dominio y control. Poseamos las puertas de nuestros enemigos en el reino espiritual. Es decir, que tomémosla por fuerza, por la autoridad y el dominio, en el nombre de Jesucristo. Y la guerra espiritual agresiva y violenta. Hay cosas que realmente uno tiene que reclamar con toda autoridad, porque tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho de hacerlo. Entonces, no estamos en tiempo, estamos bien. Así que lo próximo es el principio de atar y desatar. Así que este es otro principio que tenemos que entender, que lo usamos mucho. Así que hablamos de las puertas, hablamos de las llaves, y todo eso lo entramos desde el contexto de atar y reprender al enemigo. Entonces, ahora vamos a hablar de el principio de atar y desatar. Es decir, que con las llaves del reino de los cielos que el Señor Jesús nos entregó, arremetamos contra el reino de las tinieblas, que el Señor Jesús dijo en Mateo 16, 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué significa esto?
Entonces, el Señor Jesús habló de atar al hombre fuerte. Y aquí quiero entrar, esto está en Mateo 18, 28, 29, no estoy seguro si está ahí. Pero, entonces, cuando uno dice, ¿quién es el hombre fuerte? Ese famoso hombre fuerte. Entonces, el hombre fuerte es Satanás o el demonio gobernante que ha sido asignado sobre un gobierno, una organización o sobre una persona en específico. Es decir que hay un hombre fuerte. Entonces, dice la palabra del Señor, si Él ya te dio las llaves en las puertas para abrir las puertas del reino, ya tienes toda autoridad sobre las tinieblas, está todo bien con el Señor, porque esto es importante, dice la palabra del Señor, ponte de acuerdo con el alguacil. Es decir que tú no puedes ir con una vida pecaminosa a reclamar algo a las tinieblas, porque el diablo te va a sacar a patada. De hecho, te van a decir, mira, aquí hay un buffet, entra, porque tú eres de los míos. Así que aquí hay para comer y bastante. Entonces, si tú estás con la autoridad y estás bien, entonces ahora, en el nombre de Jesús, lo primero que atamos, lo primero que tenemos que atamos es a Satanás y después a sus demonios gobernantes. Es decir, declarando palabra con autoridad. Es decir, que Satanás te ato en el nombre de Jesús. Es que tú no puedes decir, porque dice, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú desatares aquí será desatado. Si yo ato en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder, que es el que está en ti. Entonces ahora, cuando tú atas a ese, tú estás atando, ahora seguimos, entonces, Satanás te ato en el nombre de Jesús. Entonces ahora, no es que tú tienes allá al diablo por el cuello y ya se acabó el mundo, no, todavía. Pero esa autoridad en ese momento, en ese específico, que Él está ejerciendo autoridad sobre lo que sea, sobre una familia, sobre tu vida, algo que esté haciendo, no es que tú seas poseído, sino ahora tú vas en autoridad y está diciendo, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Es decir, que eso que tú estás atando, ese hombre fuerte, ese espíritu de, póngale nombre y apellido, en el nombre de Jesús, yo lo ato. Ahora, entonces, ahora tú estás haciendo autoridad. Aquello que estaba haciendo algo, ahora es atado. ¿Vale? En el mundo espiritual usted no lo ve, pero es bien feo. ¿Qué puedo decir? Pero porque es algo que ejerce fuerza sobre aquello que está dominando esa fortaleza y de pronto está así, no puede hacer nada. Porque de esta manera, como tú lo estás atando aquí, ahora, porque estamos en el mundo espiritual. Entonces, hay cosas que son incomprensibles o inexplicables normalmente. Pero esto que tú estás haciendo aquí está sucediendo en el mundo espiritual. Ese que está ejerciendo autoridad, ese hombre fuerte vamos a poner, de adicción. Entonces, ahora, esta persona que es adicta, tú la atas, en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu, pero tiene que empezar primero con tú reconocer quién es que está en él, que es Satanás. Porque los otros simplemente son espíritus, dominios, demonios que están bajo la cobertura del mismo. Pero tú tienes que ir primero al jefe. El jefe, yo lo hago. Y él no puede, porque la autoridad que está en ti, para tú abrir las puertas del Hades, ahora tú estás abriendo las rejas, diciendo, me llevo porque tú lo estás reclamando, y ahora la sangre del cordero, porque tú tienes la autoridad, entonces ahora tú te presentas antes, tú lo sacas, y ahora en el nombre de Jesús ahora viene la liberación. Esta es la parte donde tú liberas a esa persona. Ahora ya tú ataste aquello que estaba en él, está fuera de él, ahora tú lo liberas de eso que está ejerciendo, y ahora entonces tú reclamas a esa alma para el Señor. ¿Estamos aquí? Ahí es donde viene la guerra espiritual, de poder decir, tú no puedes decir, te libero. No, ¿te libera de qué? El enemigo dice, tú estás jugando conmigo, no, vamos a ver quién es más fuerte. Porque el enemigo sabe la palabra, pero lo que muchos de nosotros no entendemos, cómo funciona la autoridad que Dios nos dio a nosotros para poder hacer guerra espiritual. Pregunta hasta aquí, quiero detenerme así, porque sé que estos son cosas profundas, pero quiero que lo entiendan en el espíritu, porque cuando uno ejerce esa autoridad y va a donde usted dice, ok, yo discerno que esta persona tiene un espíritu de lo que sea, pero ahora, ¿quién es el que lo está atando a él?
no ese demonio, no, ese demonio es simplemente una herramienta, da una soga, amárramelo aquí, es la soga, pero el que lo tiene amarrado es Satanás. Entonces, por ende, yo tengo que ir y reprender a ese que está haciendo sobre eso, porque cuando él dice, ¿sabes qué? Ahora en el nombre de Jesús, entonces él quita su mano, porque el que está sobre él es la autoridad principal, que es el Todopoderoso. Y como el Todopoderoso ahora le dice, no va a ser la sangre del Cordero, él no tiene autoridad. Y ahora cuando tú desatas ahora esa bendición sobre él, el Espíritu Santo, que ahora él reconoce, hay un estallo de luz sobre esa persona. Así se ve. ¿Cómo yo lo he visto? Lo puedo decir porque yo lo vi. Las personas, cuando están, que no tienen acción, parecen zombies. De esa manera. Y cuando reciben el Señor, todo se ilumina completo. De una manera tremenda. Completo se iluminan, que todo empieza a tomar color. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando hay una liberación de esa persona. Pero esos son los pasos. Tú tienes que entender que tú estás primero atando y reprendiendo a Satanás. Entonces, ¿qué es atar? Atar significa limitar a Satanás o a un demonio gobernador sobre una situación particular. Es decir, que tú ahora te dices, ya, se acabó lo tuyo. Aquí se acabó. Aquí no hay más. Entonces, lo que estás haciendo es saquear la casa del hombre fuerte. ¿Cómo despojamos la casa del hombre fuerte? Ordenando a los demonios que salgan en el nombre de Jesús. Entonces, ya llegaste, le llamaste el nombre, el que estaba poseyendo sobre esa persona, estás identificando a ese hombre fuerte, aquello, adicción, lo que sea, y ahora tú vienes y vas a sacar aquello que está ahí, y esa es la liberación. Entonces, la liberación en el nombre de Jesús ahora, es donde salga en el nombre de Jesús. Identificado porque ya lo identificaste. Es decir, que ya lo echaste afuera, lo pusiste en la luz. Ya no es que nadie sabía lo que tenía. Él era tan tranquilo. ¿Cuántas personas no hacen crímenes tan grandes y dicen, no, pero yo lo conocía, lo veía normal? Él siempre hace ejercicio, él viene de su trabajo. Tú lo ves en su cara desde afuera y dice, parecía una persona normal. Por lo general nosotros, si vemos a alguien todo mal vestido, o con muchos tatuajes, o sucio, o con mala cara, dice, dice, no, ese es malo, cuidadito, vamos a hacer a la frente. Pero a veces los criminales más malos no tienen cara de malo. Tú los ves a veces, creo que cogieron uno que había ido a Los Ángeles a poner fuego a todos los fuegos de Los Ángeles. Un muchachito blanquito con el pelito por aquí, dice, ay, entonces se ve tan bueno. Tú lo ves por la calle y dices, no, son blanquitos, seguro él vive ahí en la parte buena de los blancos. Y el diablo tenía muchachos. Porque a veces uno cree que las apariencias, porque ¿qué era el enemigo? Era un ángel de luz. La gente todo lo visualiza como con el tridente rojito, con ese. No es así. Para nada. No es así. Entonces, eso es atar. Así que la identidad de los espíritus inmundos, podemos saber la identidad de estos espíritus por la operación en los dones espirituales de discernimiento de espíritu y la palabra de conocimiento. Hablábamos de los dones. Sí. Ahora aquí es donde tenemos que ejercer con esos dones. Esos dones que el Señor nos dio. Entonces ahora, la identidad de esos espíritus inmundos que estamos, los que están atados bajo Satanás, bajo esa autoridad, ahora entonces esa identidad de esos espíritus, podemos saber la identidad de estos espíritus por la operación de los dones espirituales que están en nosotros. Y empieza con el discernimiento de espíritu, que es tan importante, y la palabra de conocimiento. Porque si usted no tiene palabra de conocimiento, por eso hay veces que el Señor los mandaba de 2 en 2. Es decir, de 2 en 2. Y decía, ¿por qué de 2 en 2? Uno en uno puede recibir más, puede alcanzar más. No, porque de 2 es importante, sobre todo cuando hay liberación, cuando hay cosas que necesitan de 2. Hay una persona que va a tener un don y hay otra persona que va a tener otro. Así que hay veces es necesario, si usted tiene el discernimiento de algo específico y no está listo para hacerlo, no se vaya a la guerra solo. Busca ayuda. Busca ayuda.
En el mundo misionero lo pude conocer. Hay momentos en que dicen, no, yo sé que cuando salga va a salir con toda. Vaya, prepárese con toda autoridad, porque sobre todo muchos demonios, la parte física, tienen muchísima fuerza. Y no trate de hacerlo solo. Entonces, hay géneros y tú sabes que váyase con otra persona, y si no puede, pastor, vamos, yo veo esto. Y vamos a hacer guerra espiritual. Pero con toda autoridad, no con miedo. No, pero usted no con miedo. Uno va con todo. Señor, adelante. Señor dice que nunca nos va a dejar en vergüenza. Pero si estamos bien, lo primero, antes de usted hacer guerra espiritual, esté seguro que está bien usted. Está bien usted. Así sé que va a ir mañana usted. Deja ver si usted discutió, si hay algo que no estuvo bien, algo, porque el enemigo te lo va a sacar en ese momento. Bien sacado. Y en ese momento te va a decir, sí, pero ayer tú discutiste. Y esas palabrotas que tú dijiste, ¿quién te las dijo? Y tú me vas a sacar a mí. Y te va a decir esas mismas palabras que tú dijiste. Lo he visto. Y te lo va a decir. Entonces, y ahí te frizó completo. Ya no pudiste sacar a nadie. Sí, una de las partes importantes para nosotros ejercer esa autoridad, tenemos que primero reconocer esa autoridad y saber que nosotros estamos bien para con el Señor. Amén. Así que, como estamos, 10 minutos casi. Así que también podemos saber si su identidad o su función, así que a través del conocimiento y discernimiento de espíritu. Algunos de ellos son espíritu de ocultismo, espíritus perturbadores, espíritus inmundos, espíritu de lujuria, espíritu perverso, espíritus de enfermedad. Hay espíritus de enfermedad. Espíritus atormentadores, espíritus de suicidio. El suicidio no es, uno dice, pues, dice que el Señor da la vida, quita la vida. Nadie puede quitarse la vida, a no ser que sea Dios. Así que, por ejemplo, espíritus atormentadores, ¿a dónde se ve muchas veces? La esquizofrenia. Personas que son esquizofrénicas. Hay una cosa que hay cuadros psicológicos, psiquiátricos, que son simplemente la evidencia o el desgaste físico de aquello que posee espiritual. Así que esa persona, esa parte física dañada, es la consecuencia de lo que lo tienen poseído. Y lo he visto con mis propios ojos. Personas que han desarrollado una esquizofrenia a partir de un episodio en su vida, porque la esquizofrenia son legiones. Cuando estamos hablando de ese espíritu de atormentadores, como lo atormentaba Saúl lo atormentaba, lo único que lo podía a él era la adoración. Cuando David adoraba al Señor, se calmaba. ¿Por qué se calmaba? No es porque él se calmaba porque en ese momento la autoridad de Dios estaba allí y ellos no podían estar. Y era refrescarlo, porque el Señor habita, y donde Él habita no comparte morada. Entonces en ese momento Saúl, esos demonios se habían apartado de él, porque no resisten la adoración, la alabanza. Porque toda adoración y alabanza es donde está el Señor, es morada de Él, y es para Él. Y él, por eso decía, ay, ahora puedo dormir un ratito. Y de nuevo lo atormentaba. ¿Dónde está David? Y eso era lo que sucedía. Así que esos son espíritus atormentadores. Espíritus de enfermedad. Hay enfermedades que a veces tú dices, si tú analizas, hay personas que están enfermas y ore a la hora de tú ministrar a un enfermo. Porque para nosotros tenemos autoridad y puedes tener el don de sanidad y ejercer y puede ser. Y si no sucede, número uno,
no fue porque Dios no lo quiso. Punto y se acabó. Porque si en ti está ese don y esa persona no fue sanada, a veces no simplemente, porque Dios no lo quiso, es porque algo en esa persona, cuando usted ora por una persona que sea sana, ¿qué hay en esa persona? ¿Es cristiana o no? Número uno. Si no es cristiana, ¿por qué está enferma? Yo conocí a un pastor que tenía SIDA. Sí. Lo sirvió, lo levantó para su gloria y se casó. Anda cositas. Una mujer hermosa. Y caminaron juntos en el Señor todo ese tiempo. Pero esa enfermedad Dios nunca se la quitó. Ahí estaba. Era una consecuencia de su vida pasada. Dice, hay cosas que Dios deja porque es para su gloria, y hay otras que son espíritus de enfermedad que están sobre esa persona, y sobre todo hay una, ¿cómo se le dicen a estas personas que siempre creen que están enfermas? Hipocondríacas. Entonces tú dices, ¿qué es eso? Pues, es un problema psicológico. Siempre creen, si tienen un dolor de cabeza, pues es porque quizás me va a salir esto. Y dicen, voy a ir al médico a ver que me chequen. Y van al médico, le dan una pastilla y vuelven a la casa. Sí, pero yo veo como que esta mano no estaba igual. Y siempre están en el médico. Y lo que ellos tienen realmente es la consecuencia psicológica, es de lo que está poseyendo esa persona. Y llegan a estar enfermas toda la vida. Toda la vida. Enfermas de algo que realmente Dios no le dio, no una enfermedad viral, algo que cogió un catarro, algo o lo que sea. Es porque algo ejerce posesión, tienen una posesión, un espíritu de enfermedad sobre él. Amén. Entonces, eche fuera a los demonios. Fíjate cómo hemos ido por categoría. Entonces ahora lo reconocemos, o sea, al echar afuera los espíritus inmundos, estamos despojando la casa del hombre fuerte, como dice en Lucas 11, 21 y 22. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos estaba diciendo? Ese versículo está poderosísimo. Dice, Jesús ya desarmó a la potestad y autoridad de la tiniebla e hizo un espectáculo público de ellas en Colosenses 2:15. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados en la circuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, que yo estaba muerto, yo estaba condenado, pero ahora yo vivo porque él vive en mí. Entonces, ahora dice, juntamente con él, perdonado todos los pecados. ¿Se acuerdan del acta de sanación? Perdonado todos los pecados, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros. Es decir, que esa acta fue anulada, fue exonerada por la sangre del Cordero. Así que ahora nadie te puede condenar simplemente porque fuiste pecador. Aquí mira, porque te hace más cristiano si yo te conozco. Te metía 3 botellas de Bacardí, ten cuidado, desde que había una más. Fumabas, parecías un murciélago, me decían a mí. Así me decía mi hermano, tú fumas, pareces una chimenea, pareces un murciélago. Nunca entendí por qué me decían murciélago. Porque fuman, no sé. Pero aquello me decía, pues, fumábamos, pero cuando tú vienes al Señor que dice, no hay ninguna condenación, Él me liberó de todas esas cosas. Yo lo dejé, no soy una vida pecaminosa, haciendo todas aquellas cosas. Pero no hay condenación, no me pueden reclamar de un pasado que ya fue exonerado, no solamente mi pasado, mi presente y mi futuro. Porque el acta de vida me exonera aún de los pecados que han de venir. Y eso es lo que el enemigo no le gusta que uno escuche. El que vas a pecar, si te arrepientes, también. Ya. El próximo también. Es decir que, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Es decir que toda condenación ahora estaba en la cruz. Y despojando a los principados, despojando
Por eso empecé, cuando tú despojas, y el Señor está en Lucas, está diciendo, cuando tú vas y quitas a ese hombre fuerte, ahora ese que estaba predominando sobre ese lugar, no solamente ahora tú los atas y lo echas fuera, sino que lo despojas completamente de todo para que no quede nada. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía cuando iba a los pueblos? Mátame a todo el mundo, a los niños, a los viejitos, lo que sea. No me interesa. Mátalos a todos. Y cuando ellos no lo hacían, ay, pobrecito, se ven tan bien. Entonces se iban a la idolatría, hacían todas las cosas, porque Dios que sabía que todos ellos eran un pueblo idólatra, que no había nada que podían reclamar de ellos. Cada vez que pecaron, no, está bien, no, pero esas mujeres son bien bonitas, pues, de pronto. A ver, no, yo aprendo inglés, no importa, pero yo quiero estar con... Y eso les pasaba. Entonces, el Señor quiere que despojemos todo. Cuando usted se libera, tiene que liberarse completo. Cuando usted libera a una persona, tiene que todo el mundo ser liberado completo, no puede quedar, bueno, o sea, ya no tomo más, pero todavía fumo 2 cigarritos al día. No me hace nada. Todo tiene que ser despojado completo. Entonces, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, lo que dice en el 16 y el 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ah, tú tomas jarrito, mira, la Coca-Cola hace daño. Dice que el Espíritu Santo que sea el templo del Espíritu. No se trata de esa condenación. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Si te tomaste 10 Coca-Colas, eso es exceso. La Coca-Cola en sí no es pecado. Entonces, nos escondemos y no voy a hacer porque aquí los hermanitos no toman agua. Entonces, déjame irme a 10 pueblos más allá, tomarme un tanque de jarrito para que nadie me diga nada. Entonces, empezamos realmente a hacer algo y a escondernos, y ahí es donde sentimos culpabilidad. Pues que aquí, ¿por qué tan lejos? No, yo me voy lejos de la iglesia, porque si me ven comiendo chino, me van a decir, no, pero esa gente no sé qué. Entonces, nos sentimos condenados todo el tiempo. Y dice la palabra, por lo tanto, nadie os juzgue por comida en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué? Porque dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra. Diciendo, todo eso, olvídate. Así que cuando alguien te reclame, manito, tú quieres coger el sábado, amén, gloria a Dios, te regala el sábado, quédate en la casa. ¿Qué tú haces dentro de la casa? No, me pongo a ver Netflix. Yo pensaba que era reposo en el Señor. Entonces, hay veces nosotros tenemos en unas teologías hechas, mentales, porque alguien nos dijo, un hermanito un día nos reprendió en algo que no era del Señor, y lo recibimos. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Pero con autoridad, y ahí es donde, eso es espíritu de adivinación, ahí es donde tiene que decir, pero, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, hermanito? No, el sábado, usted trabaja los sábados. Bueno, si tengo que trabaja el sábado. No, pero la palabra dice que el Señor sanó el sábado. Entonces tú lo usas para tu conveniencia, para una cosa sí, para la otra no. Entonces, a veces nosotros tenemos que ejercer autoridad en la palabra y no quedarnos simplemente así, que nos dijeron, no, pues dice que aquí nadie toma Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola. ¿Y por qué? ¿Qué tomas, Ricky? ¿Se puede? ¿Y de tamarindo, naranja? ¿Qué? No sé, nadie te puede condenar por eso. Nadie, ni por comida ni bebida. Es que realmente sabes así. Amén. Nos vio pasar. Nadie afectando humildad. Este 18 es bien importante. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque, es que aquí te divido en varias partes. Que nadie os prive de vuestro premio. Tú tienes salvación, tú eres libre de toda condenación. Pero alguien viene y te priva de esa libertad que tú tienes porque no se puede hacer esas cosas. Bueno, aquí todo el mundo dice que no se puede hacer. Pero yo necesito buscar que el Señor diga, ¿qué es lo que realmente debo hacer? Entonces, ahí es donde dice, afectando humildad, porque te afecta la humildad. Lo que tú eras antes, normal, no, yo arreglo así. Aquí no se arregla así. Oh, ok, no se arregla así. Ay, pero yo voy a arreglar la silla para que alguien no arregle la silla, no se arregla así. Entonces, empezamos a adoptar una falsa teología en nuestra mente de algo que no es el Señor. Y lo que nosotros debemos ejercer autoridad es decir, ¿por qué no se pueden mover las sillas, hermano? Pues porque aquí no se mueven las sillas, pero no dice nada en la palabra que se pueda mover sillas. Yo lo hago porque yo quiero organizar para que cuando venga la cena,
todo el mundo esté sentado. ¿Te parece bien? Esa persona está siendo liberada en ese momento. Porque le estás dando una palabra. No le está diciendo, te reprendo. En el espíritu, tú estás reprendiendo lo que tiene adentro. Y por fuera tú le estás hablando con autoridad y palabra. Y esa persona puede hacer dos cosas. Hermano, tienes razón. Tienes razón, yo te ayudo. O se vuelve orgulloso. No, pues, ser religioso. No, religioso es usted. El espíritu de religiosidad lo tienes tú. Reciba eso. Así que, vamos aquí. Sí. Ya voy a terminar ya. Así que no prive, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora, mira esta parte. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice, no sé, ¿qué tú me estás diciendo aquí? Déjame repetir ese versículo, dice. Voy a repetirlo de todo desde el principio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Te están dando una visión y el Señor me dijo de algo y lo que te está diciendo es pura basura, porque todo es carnal, viene de la carne y no viene del Espíritu Santo. Porque le está diciendo entremetiéndose en lo que no ha visto. En lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque yo sé mucho, yo lo veo todo, no, la revelación tú tienes, no, tú no tienes revelación, eso es espíritu de adivinación. Volvemos a lo mismo. ¿Entienden ahora la conexión que hay espiritual en todo? Cuando tú empiezas a discernir esas cosas, empiezas a discernir ese espíritu, donde quiera que tú vas a ejercer autoridad, posiblemente no vas a caer muy bien en muchas cosas. Pero tú sabes que vas a caminar en paz y autoridad y libertad. Porque no se trata de yo someterme a los hombres y a carnal, es decir que entremetiéndose, lo que es algo que una persona, de lo que no he visto, me dice, yo siento del Señor. ¿Usted qué se siente? ¿Qué tú sientes? Porque el sentir del Señor, ¿cómo se siente? Explíqueme eso, hermano. Yo siento del Señor decirte, si tú lo sientes, es porque, ¿qué? Confronte los espíritus si son de Dios. Porque si no es de Dios, usted está, no, pues, esta es la persona que está aquí, me está diciendo eso. Pero no reciba eso. No importa dónde sea, incluyéndome yo. Si digo algo mal dicho, pues, yo espero que me... Usted no sé, se equivocó en ese versículo, aquí dice esto. ¿Qué versión usted leyó? Amén, voy a buscar. Pero esto es importante entenderlo desde el punto de vista de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces somos falsamente adoctrinados en doctrinas de hombre y doctrinas de demonio. Porque todo el mundo cree que una doctrina de demonio es algo de la iglesia de satánica. No. Una doctrina de demonio, hay miles de, por ejemplo, hay una iglesia Scientology, de ciencia. El actor Tom Cruise está metido en eso. Y tú dices, ¿qué hacen allí? Esas son sectas. Y tú vas allí, tú no vas a ver nada extraño. Y tú dices, bueno, ¿por qué esto es satánico? Escucha lo que están hablando. Y te das cuenta que son doctrinas de demonio, que exaltan todo aquello que no sea de Dios. Dios siempre es el último. Dios es el único que tiene que ser exaltado y buscar su gloria. En su mente, acuérdese siempre de eso. Nada puede saltar más que a no ser que sea el Señor. Nadie puede decir, tú eres esto porque tú eres esto. Yo no quiero reconocimiento. Cuidadito con los reconocimientos personales de otras personas. Está bien que usted me pueda decir, tremenda palabra, esta no es mi palabra, es su palabra. Así que yo no puedo decir, no sé, toda la noche estuve, no, toda la noche estuve buscando de Él, para que Él me diera de su pan, para que Él me diera para poderle darle a usted. Pero al final, yo me ministro también, porque esto es para mí también, para todos. Amén. Quiero dejarlo hasta aquí.